Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a This is Comic. Hoy continuaré mostrando la colección y esta vez toca turno al cómic independiente estadounidense. Aquí sí mostraré grapas y recopilatorios, incluiré varias editoriales, algunas son un poco más independientes, otras ya son bastante conocidas. En algunas de ellas mostraré cómics que son licencias de historias en otros medios e incluso mostraré algunos cómics que prácticamente son obra de autor. Iniciaré con Dark Horse, una editorial que nació en 1986 y es bastante conocida, ya que por mucho tiempo fue la editorial independiente más importante y maneja licencias muy populares. Comienzo con Naked. Este es un cómic de ciencia ficción que constó de 5 números. Está escrito por Rafael Albuquerque y Mike Johnson y el arte es de Albuquerque. Es una historia de saltos temporales bien elaborada, el arte es muy bueno y maneja un concepto narrativo muy entretenido. Lamentablemente es una historia que prácticamente queda abierta, así que nos deja con algunas dudas. Continúo con el primer volumen de Tegún. Esta es una historia que mezcla el horror y la comedia, y hace mucha referencia a la antigua EC Comics. Podría decir que es la obra más destacada de su creador, Eric Powell. La historia es muy buena y entretenida, especialmente si disfrutas del horror en el cine, la literatura, la televisión, etc. Junto a It es un cómic publicado por Panini Comics en México, consta de varios volúmenes y espero podamos tener todos en la colección. Paso a una serie de floppies en donde veremos una historia que se expresó en diferentes medios, ya que está escrita por Gerard Way, el cual era vocalista de My Chemical Romance. The True Lives of the Fabulous Killjoys es una historia que se desarrolló en un par de videos musicales, en el cuarto álbum de la banda y en esta miniserie de 6 números. Se ambienta en una especie de futuro distópico, en donde tenemos muchos toques de ciencia ficción. El arte del cómic en general está bastante bien, pero ya hablando directamente de la historia, contemplando las 3 vías por donde se publicó, puedo decir que no cuajó. Tiene conceptos llamativos y entretiene, pero también tiene múltiples fallas. He sabido que Way es una especie de alumno de Morrison, y aquí me resulta muy curioso que en cierto modo hizo una parodia de una forma reciente de escribir de Morrison. Una obra así no es la mejor carta de presentación para un autor que empieza a sonar bastante en DC Comics, pero tiene otra que sí lo hace ver prometedor. Me refiero a The Umbrella Academy. Aquí Way realmente desarrolla una historia bastante completa, tiene elementos muy bien trabajados, nos remite al género de superhéroes, pero lo mezcla con fantasía, ciencia ficción y fragmentos de distintos estilos que se logran mezclar bien. El primer volumen de esta historia se llama Apocalypse Suite y como segundo tenemos Dallas. El arte de esta obra está hecho por el brasileño Gabriel Bá y hace un trabajo muy bueno, tiene un estilo muy reconocible, que narrativamente funciona muy bien y que logra transmitir de maravilla visualmente los conceptos más locos que maneja Way. Tristemente esta obra también tiene un pero, ya que queda completamente abierta, hasta donde se suponía que iba a sacar otros 2 volúmenes, pero ya ha pasado bastante tiempo y no tenemos noticias. Umbrella Academy y Killjoy son ediciones de Editorial Camite. Continúo con otro cómic de horror, me refiero al Libro de las Brujas. Esta es una obra de Mike Mignola y reúne a distintos artistas, los cuales van desde Jill Thompson hasta Sean Phillips. Aquí básicamente se nos cuentan pequeños relatos relacionados con brujas, nos encontramos con historias muy diversas, que en general tienen una buena calidad, y se nos presentan conceptos y momentos interesantes sobre estos aterradores personajes. La edición es de Norma España, de una línea llamada Made in Hell, en donde hay muchos cómics de horror y terror bastante buenos. Si alguna vez pueden conseguir alguna, no lo duden. De aquí pasaremos a uno de los autores más aclamados e importantes, Neil Gaiman. Gaiman tuvo una pequeña etapa en Dark Horse por ahí de los 90s, y dejó algunas obras pequeñas pero bastante buenas. Me refiero a Misterios de un asesinato, el cual tiene arte de Craig Russell. Aquí Gaiman se mueve en un terreno que conoce muy bien, la fantasía con toques oscuros. Es una historia que básicamente nos muestra ángeles en un proceso policíaco, investigando un asesinato muy misterioso. Es una historia bastante buena que nos lleva por un viaje muy interesante. Nos hace cuestionar cosas y nos deja reflexionando al cerrar la historia. El arte de Russell no está en su mejor momento, pero cumple con lo que la narración necesita. La otra obra que tengo de esta etapa es Criaturas de la Noche. Aquí Gaiman está acompañado por el artista Michael Sully. En este cómic solo hay 2 pequeñas historias, la primera enfocada en un gato y la segunda en una niña muy extraña. Aquí tenemos a un Gaiman muy contenido y poético. La historia del gato resulta muy hermosa y de nuevo tiene esos interesantes toques oscuros que solo él sabe manejar de esa manera. La historia de la niña está escrita de una forma diferente, es un poco más elaborada y misteriosa. El arte de Sully es bueno y le queda muy bien a la historia. Estos 2 pequeños hardcovers son editados por Norma y tienen una calidad bastante buena. Pasaré por unos cuantos cómics de licencia. El primero es Aliens Estallido. Dark Horse ha creado muchos cómics de Aliens. Este en específico es muy irregular y olvidable. Son 2 pequeños tomos, en su momento lo publicó Editorial Beat y el equipo creativo que lo realizó fueron Verheiden y Nelson. Es una historia que no recomiendo. Si quieren leer algo de esta mítica saga, chequen el cómic Aliens Genocide. Y luego vamos con un poco de Star Wars, cuando estaba en Dark Horse. Tengo Lost Tribe of the Sith Spiral, el cual está bastante ni siquiera lo he terminado de leer. De momento no es algo que recomiende. También tenemos Darth Maul, Sentencia de Muerte. Este es un cómic más entretenido pero no aporta mucho, aunque sirve para ver un poquito más de este Sith. Y continúo con Darth Vader and the Cry of Shadows, una serie también muy sencilla, entretenida, cuyo único objetivo es hacernos ver la fuerza de Darth Vader. Esta parte de licencia la cierro con The Star Wars. Esta es una edición tapadura y al igual que todo lo que mostró de Star Wars es de Panini México, la calidad de esa historia es bastante discutible. Se nota que es un script sin terminar que tenía muchas ideas por pulir, sin embargo me presentó una experiencia divertida al leerlo.
Para entrar a la recta final de la editorial del Caballo Negro, pasaré una de sus obras más renombradas. Me refiero a Sin City de Frank Miller. Sin City está compuesto por 7 volúmenes, actualmente me faltan el 4 y el 7, y aunque ya conozco esta historia estoy esperando conseguir los tomos que me faltan para poder leer esta edición de corrido. Es una obra que en varios de sus volúmenes tiene una calidad excelente. Nos muestra muchas de las mejores características de Frank Miller. Durante varios tomos le vemos el gran control que tenía como guionista y la calidad que había alcanzado con su estilo de dibujo. Aquí ya tenía un estilo que a muchos les puede parecer feo, pero lo que ayudaba era su excelente manejo del blanco y negro. Sin City es sumamente recomendable y esencial si te gusta el estilo de Miller, las historias oscuras, con toques noir, elementos y críticas sociales y políticas, y una excelente narración. También es una obra que en conjunto nos sirve para ver cómo fue evolucionando Miller, ya que en los volúmenes finales comienzan a aparecer fallos, y varias de las cosas que para inicios de la década de los 2000 harían que este autor se desplomara. Y justo antes de su brutal caída, tenemos 300. Yo considero que 300 es la última gran obra de Frank Miller, la última que tiene un buen manejo de guión, la última en donde su dibujo, aunque a algunos no les guste el estilo, es de calidad, y también la última que es bastante memorable. Aquí simplemente tenemos una obra de ficción histórica. Se retoman algunos hechos reales del pasado y se cambian acorde a la sensibilidad de Miller. Es un cómic muy recomendable, con muy buena narrativa, y que en México, al igual que Sin City, la tenemos en una excelente edición por parte de Camite. Ahora continuaré con IDW. Esta es una editorial que nació en 1999, progresivamente ha ido tomando renombre, ya que han publicado cómics muy buenos. También son conocidos por publicar algunas licencias. Iniciaré con una miniserie llamada Mystery Society. Esta es una obra de Steve Niles, pero tiene la característica de que está apartado del terror, el cual es su zona de confort. Este cómic es de aventuras, nos presenta intrigas que se resuelven de formas divertidas, le encontramos elementos muy bien llevados a Niles y nos deja con ganas de que esta historia tenga una continuación. El arte estuvo a cargo de Fiona Staples, la cual actualmente es muy conocida, pero en esta miniserie le vemos un lado un poco diferente. Es una obra bastante agradable que podemos encontrar en México a manos de Editorial Camite. De aquí pasamos a un poco de horror con Nightmare. Esta es una historia escrita por Rick Remender, uno de los guionistas actuales más interesantes que hay en el medio norteamericano. Aquí lo encontramos en una etapa muy temprana, hace una historia bastante concisa y bien lograda, tiene sus fallos pero en general es una obra muy disfrutable. El arte está hecho por Kieron Dwyer y es simplemente alucinante, tanto en los diseños que tiene como en los colores que lo acompañan. La edición es de Norma y fue publicada en la línea Made in Hell. Regresamos a una edición nacional, otra vez Camite, y me refiero a Beowars. Beowars es una historia que en cierto modo también es multimedia, ya que el autor Jonathan Maberly también la está contando en libros. Hasta donde había consultado son poquitos números, en México se ha publicado el primer arco, y este es un cómic en el que tengo varias firmas de Alan Robinson, el dibujante. La historia es bastante buena, entretenida y sorpresiva, maneja temas más serios de los que te podrías esperar, y nos entrega en cantidades perfectas, buenas dosis de sangre, acción y temas que te ponen a pensar. Ahora continúo con algunos cómics de licencia, y empiezo con el número 1 especial de las Tortugas Ninja. Como ya mencioné alguna vez, yo no soy muy fan de sus personajes, pero los cómics sí me llaman un poco la atención, entonces voy a aprovechar que Camite los va a publicar. Este número 1 me agradó, y me dejó con muchas ganas de continuar la historia. Para cuando salga este video ya debe estar publicado el primer recopilatorio. De ahí pasamos al cómic de Back to the Future. Back to the Future es una película de ciencia ficción ligera muy recordada de los 80s, y este cómic está escrito por el guionista principal de las películas. En estos 3 primeros números, su enfoque es muy sencillo y claro. Nos cuentan pequeñas historias para rellenar algunos huecos que tienen las películas. Algunas eran necesarias y quedan muy bien, y una que otras son muy irrelevantes. Este cómic lo recomiendo para fans de la trilogía, te hace pasar un buen rato. Terminaré este apartado de IDW con cómics de Silent Hill. Camite ha publicado varios cómics de Silent Hill que siguen una secuencia. Los primeros son una miniserie llamada Dying Inside, la cual no tengo. Después van algunos one-shots, de los cuales yo tengo 2. El primero y el tercero, y hasta el momento se cierra con un recopilatorio, el cual es Dead Alive. Estos cómics tienen sus altibajos, hay algunos bien hechos, otros que están más flojos, por momentos me falta un poco de contexto de Silent Hill, pero en general se pueden disfrutar bastante. Algo muy destacable es el arte que tienen, en general son diseños muy locos. Ahora continuaré con algunas editoriales de las que tengo muy poco, así que damos paso a Boom Studios, una editorial que nació en 2005, no la conozco tanto pero sí tiene varios cómics muy interesantes, y también manejan una que otra licencia, por ejemplo de series animadas. Por ese lado tengo el especial de Over the Garden Wall. Originalmente es una miniserie animada de 10 capítulos bastante buena. Tanto la trama como la animación tienen mucha calidad y esta especie de complemento en cómic resulta muy gratificante de leer. Primero es este one shot, después hubo una pequeña miniserie de 4 números y actualmente se está publicando un volumen 2. Me parece que Camite ya publicó el primer número de la miniserie, pero aún no lo consigo. De ahí pasamos a la miniserie de 4 números, Sombra. Sombra es un cómic escrito por Justin Jordan, un autor que poco a poco voy conociendo. He leído su historia independiente Dark Goats y varias de las cosas que ha hecho en DC Comics, y en general me gusta su estilo, creo que tiene potencial. Esta miniserie trata un poco sobre nuestro país y uno de sus males más prominentes, el narcotráfico. Y para reforzar los enfoques nacionales tenemos a Raúl Treviño en el arte.
En general estos dos números de Sombra no nos dicen demasiado, está bien escrito, toca el tema de forma muy ligera y el arte tiene un estilo muy específico. Creo que a grandes rasgos es recomendable y esperemos verla completa pronto. Y cierro el apartado de Boom Studios con el primer número de Revelations. Esta es una miniserie de 6 partes, en donde tenemos a Paul Jenkins en el guión y a Humberto Ramos en el arte. Este primer número luce interesante, espero poder completarla pronto. Tendría un poco más de Boom Studios, ya que antiguamente compraba números de Irredeemable e Incorruptible, pero lamentablemente la editorial que lo publicaba en México, Bruguera, murió sin poder completarlos. Paso por un momento breve a una editorial que no es nada independiente. De hecho sus cómics son muy populares, conocidos y han tenido buenas ventas a lo largo de los años. Me refiero a Archie y a Jughead, de su línea renovada All New. Archie Comics funciona desde 1939, son títulos bastante comerciales, pero considero que les podía hacer una pequeña mención en este video. Y de ahí rápidamente nos vamos a Onipress, una editorial nacida en 1997. Ellos manejan títulos bastante buenos y como casi toda editorial independiente manejan géneros muy diversos. Probablemente la obra publicada por ellos más conocida es Scott Pilgrim, el cual a la vez funciona como la primera referencia que tenemos de su creador, Brian Lee O'Malley. Es un cómic muy bueno que desarrolla una historia sencilla y divertida, llena de referencias de todo tipo y de momentos hilarantes. A la fecha solo tengo el primer tomo en pasta dura de Editorial Camite. De ahí pasamos al cómic Ojo. Esta es una historia del dibujante inicial de Sandman, Sam Kiet. Aquí escribe y dibuja, y se ve ayudado en este último apartado por Alex Parde y Chris Wisnia. Básicamente es una pequeña historia de horror ligeramente psicológico, pero conforme la lees te das cuenta de algo muy interesante. En sí es una oda a cómo se supera la muerte de un ser querido. El cómic inicia en un ambiente muy tétrico y poco a poco se va haciendo muy emotivo. Lo disfruté mucho y me dejó reflexionando. Es una de esas historias que solo te encuentras en el terreno independiente. Esta edición fue publicada por Norma en el sello Made in Hell. Y cerraremos Onipress con una miniserie que entre comillas es licencia, ya que antiguamente había una serie animada muy popular de ella. Me refiero a Invader Sim. Invader Sim fue una gran caricatura en su tiempo, que lamentablemente quedó incompleta. Así que muchos años después su creador original decidió continuarla en cómic. Cada número es bastante bueno y tiene los mejores elementos de la serie. Vemos desde momentos muy estúpidos y divertidos a críticas serias, y en general lo disfruto bastante. Este cómic es publicado por Camite y me parece que a la fecha ya van en el número 5, así que debo ponerme al corriente. Ahora daré paso a Image Comics, una editorial que nació en 1992 y ha tenido una historia muy interesante. Actualmente es la editorial independiente más importante y una de las que brinda obras de calidad constantemente. Hoy en día, en términos generales, es lo mejor que tenemos de la escena estadounidense, ya que en Image se publican desde obras bien elaboradas que tienen un buen empuje comercial hasta obras más experimentales y artísticas. No es casualidad que hoy en día se considere que Image tomó el manto de Dark Horse y Vértigo. Iniciaré con uno de sus personajes insignia. Me refiero a Spawn de Todd McFarlane. Este es el primer volumen que recopila el arco Endgame, que va de los números 185 al 190. Este arco es conocido porque aquí fue el regreso de McFarlane e incluso tuvimos por un momento a Whis Portacio. La historia como tal se enfocaba en redefinir al personaje, cumple con ello y en términos generales es buena. Con Spawn tengo un dilema. Obviamente quiero tener la serie completa en mi colección, pero para ello debo decidir si escojo tomos gringos, tomos españoles o si me aventuro a buscar los números de Beat. Por esa razón por mucho tiempo estuve renuente a conseguir algo del personaje, pero cuando Camite publicó este tomo me agradó bastante y decidí adquirirlo. Como pueden ver incluso ya tengo la firma de Whis Portacio. Y posteriormente me aventé el volado de seguir los floppies de Camite, a partir del número 220. Y así tenemos el 221, el 222. Como pueden notar, estas portadas son para de tributo a portadas icónicas de los cómics, como la del 223, que es la mejor portada que tiene Spawn en su historia, la del 224, otra portada muy buena, y la del 225, que también es excelente. La historia que se ha ido desarrollando en estas páginas tiene sus detalles, pero poco a poco va sentando bases para lo que veremos después. Me parece que Camite ya ha publicado algunos números más de Spawn, pero actualmente no los he conseguido. De ahí pasaría una serie de principios de los 2000, me refiero a Midnight Nation. Este es un cómic de 12 números que fue publicado en Topco. Está escrito por Michael Straczynski y tiene arte de Gary Frank. La historia es bastante buena, interesante, trata sobre cuestiones religiosas y maneja grandes misterios. La trama se desarrolla bien, es recomendable, pero lamentablemente te deja con ganas de más. Esta historia fue publicada por Panini México, primero en grapas y después en este trade. Seguiremos con una de las grandes deudas que tiene Editorial Camite. Me refiero al cómic Black Science. Black Science es una de las obras actuales de Rick Remender, en donde maneja una ciencia ficción delirante, es una historia de altísima calidad, nos presenta grandísimos escenarios, conceptos muy buenos, un desarrollo de personajes destacable y muchos temas más que interesantes. Además tenemos un arte fantástico, hecho por Mateo Escalera y con colores de Dean Wade. Es una de las propuestas más disfrutables del Image actual, pero por alguna razón Camite no la ha continuado. Solo tenemos el primer arco, y lamentablemente no se nos aclara si va a continuar o no. Personalmente puedo comentar que hay rumores de que va a seguir en tomos, pero mi fuente no es del todo
todo confiable, así que no queda de otra más que insistirle a esta editorial. Cerrando directamente con lo que es Black Science, es una historia muy recomendable. Si les gusta la ciencia ficción, no se la pierdan. De aquí nos vamos a una historia de terror ambientada en el Estados Unidos de principios del siglo XX. Me refiero a Saberret. Saberret es una miniserie de 7 números que está escrita por Scott Snyder y tiene el apoyo de Scott Tuft. Snyder es un guionista que actualmente resuena mucho por su etapa en Batman, está en una categoría medio alta, siendo que aún tiene mucho que dar, sobre todo en el terreno independiente, ya que Saberret es una historia muy buena, en donde nos muestra características mejor definidas que en el terreno comercial. Recomiendo bastante Saberret para los amantes del terror y para quienes gusten de una historia ambientada en época. Además, el apartado artístico es increíble. Attila Futaki es un artista muy bueno, que honestamente me gustaría ver mucho más en los cómics estadounidenses. Damos paso a otra de las grandes obras actuales de Image, y me refiero a Sex Criminals. Este es un trabajo de Matt Fraction, guionista que por un tiempo tuvo un estatus importante en Marvel, y sinceramente considero que esta es su obra más destacable. Personalmente siempre he tenido problemas con Fraction, hay pocos cómics de él que realmente considere buenos y me gusten, pero este indiscutiblemente tiene gran calidad. Sí tiene sus detallitos, que creo son sus carencias como escritor, pero en general hace un gran trabajo. Y está maravillosamente acompañado por el artista Chip Zdarsky. Es una serie que lamentablemente tiene una pausa en Estados Unidos, pero poco a poco se va retomando. En general no sabemos muy bien hacia dónde se encamina, pero cada número es muy disfrutable y nos da un poco de todo. Como pueden ver, algunos los tengo firmados por Chip. Las portadas son muy bonitas y a partir del número 11 suben de tono. Si quieren ver qué hay abajo de estas pequeñas cubiertas, chequen algunos de los videos de compras más recientes. Ahora continuaremos con Revival, la que es hasta la fecha la obra cumbre de Tim Seeley. Eso es algo que hace muy interesante a Image. Muchos de los mejores artistas actuales tienen sus mejores obras entre sus filas. En Revival tenemos un cómic rural noir que tiene toques de horror, género zombie y muchas otras cosas. Es una obra destacable porque se manejan muchas líneas narrativas de gran manera y nos aporta mucho número a número. Como pueden ver, también tengo varios cómics firmados por el autor y esperemos que alguna vez Mike Norton se dé una vuelta por acá. Esta serie está próxima a acabar en Estados Unidos. Aquí en México su publicación va paso a pasito por parte de Camite y es una lectura más que recomendada. Ahora daremos paso a un pequeño espacio dentro de Image, la etapa actual de Mark Millar. Aunque primero, un paréntesis, ya que tengo The Wanted, un cómic publicado en Top Cow, si no estoy mal, por ahí del 2003, en donde Millar dio sus últimos aportes al género superheroico. Este cómic es bueno, aún podría considerarlo dentro de su primera etapa creativa, y en el apartado artístico tenemos a J.J. Jones y Paul Mons. Ahora sí vamos a su etapa actual, la cual ha sido publicada en México en pocos números por parte de Panini. Tenemos Starlight, una miniserie muy sencilla, cuyo concepto es enaltecer a un héroe viejo. El arte es de Goran Parlov y es lo más destacable. También tenemos MPH, en donde se hace una crítica muy superficial al capitalismo, y tenemos una historia que roza ligeramente al género de superhéroes. Nuevamente el apartado artístico es lo más destacable, ya que tenemos a Duncan Figredo. Y cerramos este apartado con Jupiter's Legacy, la obra que me parece mejor dentro de su etapa actual, aunque se fusila muy evidentemente cosas de su propio pasado. Nuevamente tenemos un apartado artístico muy destacable por parte de Frank Whiteley. Con respecto a la publicación de esta historia he visto muchas dudas, ya que Panini México es conocido por dejar series incompletas. Sin embargo, con esta no se preocupen. De entrada es de Millar, un autor que le vende bien a Panini, es publicada por miniseries, así que no deberían tener problema con ello. Y si actualmente no ha salido el volumen 2 es porque no ha terminado en Estados Unidos. Ahora daremos paso a uno de mis autores de cajón. Me refiero a Robert Kirkman. Primero tenemos Battlepop, el cual es un cómic que originalmente fue publicado de forma totalmente independiente en la pequeña editorial que hizo Kirkman en sus comienzos, Funkotron. Actualmente Image Comics tiene la licencia de esta historia. Son 2 volúmenes, Génesis y Caos, y esta es la edición de la editorial española Aleta. Esta obra es muy simple, es pura y dura acción, hace parodia y por momentos esboza una muy ligera crítica a la religión, y no hay mucho más que decir. Es una muestra del humor estúpido que Kirkman sabe manejar muy bien. De aquí seguimos con la segunda gran deuda que tiene Camite, Invincible. Invincible es el cómic de superhéroes de Robert Kirkman y ha sido uno de los mejores cómics del género por años. Aquí se hace de todo con el género, una carta de amor, tributo, crítica, se prueba y juega con cosas que jamás han tocado las editoriales comerciales y se desarrolla de una manera excelente número a número. Si te gusta el cómic de superhéroes y no estás casado con ninguna de las editoriales grandes, Invincible es una lectura más que recomendable. Esta obra también está próxima a terminar en Estados Unidos y sin duda va a cerrar un ciclo casi perfecto. Camite en México solo ha publicado 7 tomos y desde hace mucho tiempo está en pausa. Independientemente de eso, lo peor es que no nos dicen nada. Si de plano no lo pueden continuar, que nos informen. Y si lo van a hacer, que se pongan las pilas. De ahí demos paso a unos
los números especiales de su segunda serie más emblemática, The Walking Dead. Este es el número 1, especial de 10 aniversario, una bonita edición de Camite y un número que sin duda me gustaría que firmara Kirkman. Ahí tenemos 3 especiales, el del gobernador, el de Michonne y el de Tyrese, los cuales son pequeños complementos para entender un poquito más a los personajes en cuestión. Aquí falta que Camite publique un especial muy bueno llamado The Walking Dead de Alien. Cuando salga, si son seguidores de la serie, no duden en conseguirlo. De ahí daremos paso a una de mis series regulares largas favoritas y mi trabajo predilecto de Kirkman. Me refiero por supuesto a Walking Dead. The Walking Dead ha sido publicado en México en tomos y actualmente estamos muy pegados a la publicación gringa. Es por eso que Camite no ha publicado más tomos, ya que sea como sea vamos a tener que estar esperando lapsos de varios meses. El tomo 1, Days Gone By, es un gran arranque. Kirkman establece todas sus bases. El tomo 2, Kilómetros Atrás, y el tomo 3, La Seguridad Tras las Rejas, complementan el camino que toma casi cualquier historia de zombies, ya sea en libro o película. A lo largo de estos números, Kirkman ya había establecido su influencia directa de Romero, expresando el concepto de que los zombies más que un horror sangriento son una crítica social. Y así el tomo 4 nos presenta cosas muy interesantes que prácticamente no habíamos visto en el género. The Walking Dead fue un aire fresco, fue una renovación para los zombies. Y Kirkman lo hizo de manera relativamente sencilla. Simplemente se apegó a las bases, se centra en tener un buen balance entre desarrollo de personajes y acción, y nos presenta momentos y decisiones éticas muy duras y complicadas. Mucha gente, principalmente por culpa de la serie, siente que Walking Dead deja muy de lado a los zombies, pero lo que pasa es que de entrada, desde el número 1, Kirkman dejó muy en claro su concepción. Los zombies no son el objetivo, lo que vamos a ver y lo interesante son los personajes, lo que afronta y lo que puede hacer la naturaleza humana. En términos narrativos está escrito de una forma muy disfrutable. Kirkman básicamente se lleva la narración a base de puro diálogo, y junto al arte de Charlie Adlard hace un gran trabajo. Continuando platicando un poco de lo que es la serie, de los tomos 5 al 8 tenemos una especie de gran arco, en donde vemos la etapa del gobernador, y eso nos muestra el manejo estructural que tiene Kirkman. Sabe hacer que los números independientes sean muy complacientes y te dejen con ganas de más, que cada tomo, aunque lleve una continuidad, se lea muy bien por sí solo y te deje reflexiones y pensamientos propios solo de ese volumen, y que en ciertos momentos existan historias que se extiendan por más de un recopilatorio. The Walking Dead a lo largo de sus páginas básicamente nos está presentando la historia de Rick Grimes. Aunque Kirkman maneja un buen desarrollo de personajes, es indiscutible que nuestro protagonista es el que mejor desarrollado está. Hay otros personajes que pudieron haber sido trabajados de mejor forma. Ahí es donde podemos ver cómo un buen elemento es manejado de diferente forma por grandes autores. Por ejemplo, Terry Moore también tiene un desarrollo de personajes muy bueno, pero él sí se enfoca más en cada uno. Kirkman maneja dosis distintas y se enfoca en los personajes principales. A lo largo de la serie vemos momentos muy tranquilos, otros que están llenos de acción, y esto nos genera matices muy agradables. La crítica social y la observación a la naturaleza humana está presente en cada uno de los tomos, y muchas veces nos deja reflexiones muy interesantes. Para la altura del tomo 13, algunos sienten que la historia toma un ciclo, pero Kirkman de forma muy sencilla rompe con lo que hacen la mayoría de las historias zombies y continúan por su propio camino. The Walking Dead es una serie que honestamente tengo muy retrasada en DC's Comics, pero ya la retomaré en cuanto sea posible, porque hay mucho que comentar sobre ella. En el apartado artístico primero tuvimos a Tony Moore, el cual hizo un trabajo muy bueno, y después a lo largo de toda la serie tenemos a Charlie Adlard y Cliff Rathburn, los cuales hacen un trabajo excelente. El arte de Adlard estilísticamente no es el mejor, pero funciona muy bien narrativamente, y los grises de Rathburn son impresionantes. Al final del tomo 16 comienza otro gran arco, que podemos llamar la etapa de Negan, y esto es lo que actualmente estamos viendo adaptado a la serie de televisión. En ese aspecto cabe aclarar que la serie y el cómic son muy distintos. La serie de TV tiene un desarrollo y calidad irregular, el cómic es mucho más consistente, tiene un mejor ritmo y pasan muchas cosas expresadas de buena manera. Con el tomo 21, All Out War termina este gran arco, nos presenta un clímax muy satisfactorio y otro de los grandes momentos desafiantes de Robert Kirkman. La conclusión que este autor elige para este villano resulta muy valiente y nos hace cuestionarnos varias cosas. Además, si bien Rick todo el tiempo está evolucionando, aquí tiene un cambio muy especial. El tomo 22 es otro destacable, ya que aquí es la primera vez que tenemos un salto en el tiempo bastante largo y vemos las cosas desde otro punto de vista. A partir de aquí Kirkman tiene un problema. Comienza una tendencia de repetir una estructura de enfrentamientos. Sigue estableciendo conceptos muy interesantes, desarrollando bien a los personajes y dotando la historia de elementos distintos, pero pronto necesita dar un giro inesperado. En lo personal confío bastante en Robert Kirkman. A estas alturas no puedo decir que Walking Dead sea una obra maestra. Sí considero que es muy buena y dentro de su bibliografía es la más importante, pero falta ver cómo maneja su último tramo y qué hace en la parte final. Ahora, finalizando el bloque de Kirkman, debo decir que Walking Dead es la serie de la que más tomos tengo. A la fecha son 24. Continúo con otros cómics de Image. Tengo el primer volumen de Test World de los Luna Brothers. Joshua Luna en el guión y Jonathan Luna en el arte dieron 3 obras muy interesantes en Image en un periodo que abarca de 2004 a 2010. La primera fue Ultra, un cómic en el género superheroico que fue muy bueno. Después siguió Gears, que mezclaba el horror con la ciencia ficción y también fue una buena historia aunque ya tiene cosas más cuestionables. Y cerraron con Test World, una obra de fantasía muy buena. En general el trabajo de estos hermanos es muy interesante y de calidad, pero lamentablemente tuvieron problemas entre ellos y ya cada quien trabaja en separado. The Sword consta de 4 volúmenes, esta es la edición española de Aleta,
y es un cómic de Image que quizá no se menciona tanto, pero es muy genial. De ahí damos paso a I Hate Fairyland. Este es un cómic de Scotty Young, en donde él se encarga del guión y el arte, y lo acompaña Bellew en los colores. En este cómic básicamente se toma la estructura típica de una historia de fantasía, y se le maneja con un humor absurdo y ácido. Hay groserías, violencia y mucha sangre, acompañado del arte de Young, pero un poco más definido. La brutalidad de los acontecimientos y el dibujo infantil de Young hacen que I Hate Fairyland resulte un cómic muy divertido. Quizá algunos ya saben que Young no es de mi agrado, pero aquí lo toleró bastante. Incluso cuando en esta serie él honestamente dice que solo busca dinero. Y ahora continuamos con un cómic muy bueno que mezcla la ciencia ficción con la fantasía. Me refiero a Saga. Este está escrito por Brian K. Vaughan y tiene arte de Fiona Staples. En México, al igual que I Hate Fairyland, es publicado por Camite. Y actualmente está envuelto en uno de los principales problemas de esta editorial. Lleva varios meses atrasado. Sin embargo, con este cómic tengo total seguridad de que va a continuar. Saga es una historia muy interesante. En una primera lectura puede parecer simple, pero tiene varias capas muy bien hechas. En general puedo decir que es una carta de amor hacia el hecho de ser padre, y obviamente hacia ese pequeño ser que llamas hijo. Vaughan es un guionista muy competente, aquí me gusta mucho su trabajo. A veces tiene ligeros problemas con el ritmo, pero siempre consigue que cada número sea muy interesante y que te aporte algo más allá que simple entretenimiento. En Estados Unidos va por el número 40 y tantos, y aquí a la fecha tenemos hasta el número 18. El arte de Staples es increíble y complementa a la perfección esta maravillosa historia. Saga arco a arco va muy bien construida, y estoy impaciente de saber cómo continuará. Y ahora paso a una obra de Warren Ellis y Jason Howard, me refiero a Trees. Este es el primer volumen de la historia, es uno de esos cómics que lamentablemente sufre el efecto Warren Ellis y va a paso de tortuga. El arranque de esta serie es muy bueno. Warren Ellis es uno de los autores que más disfruto a la hora de experimentar con narrativas, y el manejo de personajes y líneas que tiene aquí es excelente. El arte de Jason Howard es muy bueno, y juntos nos brindan una gran historia de ciencia ficción, y que también se adentra en la naturaleza humana. Siguiendo con Warren Ellis tenemos Phil. Phil es un cómic excelente, en donde también lo vemos experimentando un poco con su estructura al escribir. El arte es del reconocido Ben Templesmith, y en general tenemos un cómic de gran calidad, pero lamentablemente también sufre el efecto Warren Ellis y está al peor nivel posible. Lleva muchos años sin su continuación y no se ve claro si algún día vaya a terminar. Si te gusta el género policíaco, detectivesco, un poco noir, si te gustan ver misterios y las cosas más oscuras del humano y no tienes problema con no tener una conclusión, o puedes vivir como yo con la esperanza de que la haya, te recomiendo Phil ampliamente. Y seguimos a una historia que nos demuestra que la ciencia ficción vive un gran periodo en lo que respecta a los cómics. Me refiero a Descender. Descender es una obra de Jeff Lemire, aquí nos muestra algunas de sus mejores cualidades como escritor, y este arranque de serie nos plantea un mundo por demás interesante. Es una obra que está muy bien llevada y perfectamente balanceada en lo que respecta al desarrollo de ciencia ficción, al planteamiento de conceptos novedosos, al desarrollo de personajes, a la parte emotiva, y por supuesto a su apartado artístico. Dustin Nguyen hace un trabajo increíble, tiene un arte simplemente hermoso y brilla aún más por sus colores. En México ha sido publicado en una muy bonita edición por parte de Océano Travesía, y parece que si todo marcha bien, en unos meses tendremos el volumen 2. Sigo con una obra que debí incluir en la parte de Miller, pero se me olvidó, y me refiero a Chrononauts. Esta es otra de sus miniseries actuales, también es ciencia ficción pero manejada con mucho menos calidad. El poco guión existente solo es una premisa atractiva. Lo que vale la pena de esta obra es el espectacular arte de Sean Murphy, un artista que mezcla desde elementos europeos a gringos, tiene diseños espectaculares, muy originales, una excelente narrativa, y está acompañado por los grandiosos colores de Hollingsworth. De ahí pasamos a otra miniserie, esta vez de Eric Powell, me refiero a Big Man Plans. Esta también es una historia muy sencilla, en donde vemos una búsqueda de venganza. Tiene acción, es muy entretenida, muy sangrienta, y en general sirve para pasar el rato. Estos cómics fueron publicados por Panini en la línea 100% HD, que nos presenta cómics bastante variados. Ahora pasamos al primer y único número que tengo de Paper Girls. Esta es una serie de Brian K. Vaughan, nuevamente es un buen ejemplo de ciencia ficción, y es un cómic que nos demuestra que Vaughan es uno de los mejores autores de la actualidad. Me parece que a la fecha van publicados como 10 números. Esta edición es de Planeta Comics, editorial española que nos ha mandado algunos títulos a librerías. Su edición es de excelente calidad, aunque el precio es bastante elevado para la media de nuestro mercado. Originalmente no pensaba comprarlo, pero este número me lo obsequiaron, así que tendré que sacrificarme y conseguir estas bonitas grapas de Planeta cada que las publiquen. El arte es de Cliff Chiang y poco se puede decir, es un dibujante fenomenal. Y regresaremos a los terrenos del horror, con Witches de Scott Snyder. Witches es el perfecto ejemplo de que Snyder brilla en lo independiente. Es una historia muy bien hecha, que nos muestra los elementos más geniales de este autor a su máximo esplendor. Prácticamente cambia el mito de las brujas y nos entrega escenas inquietantes número a número. Aunque en honor a la verdad, debo decir que sin el artista Joke eso no sería posible. Joke tiene un dibujo muy sucio, aterrador y alucinante. Sirve perfecto para impactarnos mientras avanzamos con la historia, y al estar acompañado de un colorista de tan alto nivel como es Hollingsworth, la narración es excelente y vemos escenas muy perturbadoras. Si Snyder no los ha convencido con otros trabajos,
les recomiendo completamente Witches y verán lo que un buen escritor puede hacer con completa libertad. El punto en contra de esta historia es que queda relativamente abierta, y como Scott Snyder ya es exclusivo de DC Comics, va a pasar mucho tiempo para que pueda continuar. Hack and Slash es una de las primeras obras conocidas de Tim Seeley, y al principio salió en Devil's Due Publishing, pero ya después, durante alguna de sus series regulares, pasó a formar parte de Image. Primero son 7 one-shots, los cuales Editorial Camite ya ha publicado, y de ahí pasaremos a una serie regular de 30 y tantos números. Este cómic es bastante divertido, un completo homenaje parodia al género slasher. Si te gustan ese tipo de películas, no dudes en leerlo. Cerraré este bloque de Image con Daily Class. Esta es una serie de Rick Remender, en México es publicada por Panini Comics, y actualmente tengo el tomo 1 y el tomo 2. Como pueden ver, el tomo 1 está firmado por Wes Craig. Esta es una serie que me ha gustado mucho, y como Panini es inútil para publicar series regulares, ya me adelanté a leer lo siguiente en formato digital. Y honestamente puedo decir que es un gran cómic, es mi obra favorita de Rick Remender, el apartado artístico de Wes Craig es asombroso, y los colores de Lee Lovrach son increíbles. Es una serie donde Remender saca todo su potencial, vemos muy bien pulidas sus técnicas como escritor, y un gran manejo de conceptos, excelente desarrollo de personajes, una acción increíble que no nos deja respirar, críticas y momentos que nos hacen pensar, y sobre todo, mucho riesgo. Remender es un autor valiente e inteligente. Por poner un ejemplo, se ha arriesgado más que Kirkman en Walking Dead. No diré en qué sentido porque sería un terrible spoiler, y en verdad, lean Daily Class, es un excelente cómic. Ahora pasaremos a una serie de historias que son aún más independientes, ya que son publicadas por Abstract Studio, sitio que desde principios de los 90 pertenece completamente a Terry Moore. Y ahí a lo largo de los años ha publicado obras que son completamente suyas. Prácticamente es cómic de autor. Él escribe, dibuja y se encarga de casi todo. Su primera obra es Strangers in Paradise, un cómic que es bastante conocido, además de ser su primera historia es su obra más grande, tanto en duración como calidad. Aquí en México, al igual que el resto de sus historias, es publicado por Camite y lo tendremos en 6 tomos Pocket. Yo al momento tengo 2 y puedo decir que es una excelente historia. Básicamente es una comedia romántica, pero constantemente se ven involucrados muchos otros géneros. Tenemos un poco de thriller, un poco de misterio, vemos a la mafia y muchas cosas más. El argumento está muy bien manejado, narrativamente es increíble, Terry Moore es un escritor muy competente, usa muchas técnicas e incluso experimenta con distintos medios para contar la historia. Su arte es muy hermoso y tiene una fluidez maravillosa. Tengo la fortuna de tener firmado estos tomos por Terry y conocerlo fue una experiencia muy agradable. De aquí su segunda obra es Echo, en donde tengo este número 1 que es especial. Echo es una historia donde las cosas cambian, aquí Terry Moore entra de lleno a la ciencia ficción y roza de forma muy agradable el género de superhéroes. A la fecha contamos con 2 volúmenes y es quizá la historia más sencilla de Terry, pero está muy bien estructurada y elaborada, cuenta con algunos de sus mejores elementos y se disfruta completamente página a página. Continúo con una pequeña miniserie que es Zip Kids. Aquí tenemos puro humor, haciendo referencia a Strangers in Paradise y un poco a algunas de sus otras obras. Es el único trabajo que está a color y resulta muy divertido. Ahora pasamos a la tercera obra de Terry, en donde de nuevo cambió por completo de género. Esta vez indaga en el terror con Rachel Rising. Rachel Rising además juega con temas de muchas culturas y con creencias bastante diversas. Es una serie más trabajada e interesante que Echo. De hecho, constantemente tengo un dilema de cuál me gusta más, si Strangers in Paradise o Rachel Rising, pero en general ambas son obras muy buenas. Como pueden ver, esta es publicada en Floppy, es una serie de 42 números que terminó recientemente, y aquí ya vamos un poquito más adelante de la mitad. Esta obra nos muestra la increíble habilidad que tiene Terry para adaptarse a la perfección al género en cuestión. Rachel tiene elementos muy terroríficos, escalofriantes, y constantemente te presenta cosas que no te esperas. Aquí nuevamente puedo hacer un símil entre Terry Moore y Robert Kirkman. Ambos tienen una habilidad nata para hacer cliffhangers. Es increíble la forma en la que ciertos finales te cambian por completo el panorama. Terry está más orientado a dar volantazos, gira la historia de una forma increíble y cada vez la hace mejor. Quizás Strangers in Paradise es un poco más denso, así que esta serie es una excelente opción para que ustedes comiencen a conocer a Terry Moore. Su arte en esta serie es aún mejor. Realmente se nota su crecimiento como dibujante, simplemente lo pueden ver en este momento con las portadas, son hermosas e increíbles, mejoró en su estilo, en la limpieza del dibujo, en su narrativa, y también es mucho más simbólico. Así que ya saben, el trabajo de Terry Moore es muy recomendable. Y si quieren algo más reciente, ya tenemos disponible en México su nueva obra, Motor Gear. Esta historia ahora se acerca a la fantasía, tiene un tono más humorístico, y de buenas a primeras es una narración más sencilla y ligera. Pero con el talento que tiene Terry, no dudo que esta serie pronto estalle a algo más. Ya en esta recta final mencionaré brevemente a Valiant. Esta editorial publica puro cómic del género de superhéroes, pero sí está un poco emparentada con las editoriales independientes. En esta ocasión no mostraré los cómics que tengo de Valiant, ya que prefiero guardarlos para después. Así que para concluir este video nos iremos a 5 obras que son de editoriales distintas. Empiezo con Ghost World, que es de Fantagraphics Books. Fantagraphics es una editorial bastante underground. Fue fundada en 1976 y constantemente publican cómics de todo tipo, muy artísticos
y de autores que tienen distintas sensibilidades. Esta editorial tiene grandes historias y a la fecha solo he conseguido esta. Ghost World es un cómic de Daniel Clowes y tiene una historia bastante especial. Está completamente enfocada en el mundo real y aunque aborda varios temas, podemos decir que el principal es el camino a la madurez. Esta obra es muy cortita, se lee relativamente rápido y será muy interesante poder platicar de ella a fondo en otro momento. Esta edición es española y es publicada por La Cúpula. De ahí nos vamos a una obra que comenzó como webcómic, me refiero a Nimona de Noel Stevenson. La edición física es publicada por HarperCollins y aquí nos encontramos una historia que nos demuestra que la fantasía y la ciencia ficción se mezclan muy bien. Stevenson es un artista muy interesante, hace un buen trabajo en el guión y tiene un arte muy especial. Construye muy bien a los personajes, nos proporciona eventos muy interesantes y consigue que toda la narración sea redonda. Un cómic muy disfrutable que en México es encontrado gracias a Océano Travesía. Doy paso a The Last Days of American Crime. Esta es una miniserie de 3 números que fue publicada en Radical Books. Como pueden ver, es otro cómic de Rick Remender. Aquí este gran autor nos maneja un tono más oscuro y depresivo, enfocándose en el crimen, la violencia y el sexo. Innegablemente es una historia noir, y Remender se mueve como pez en el agua en ese género. Esta historia es completamente redonda, muy satisfactoria, nos muestra algunos elementos muy buenos del autor, y tiene un apartado artístico más que espectacular por parte de Greg Toshini. Esta edición es pasta dura, y fue publicada en España por Dolmen Editorial. Pasamos a una obra de Will Eisner, me refiero a Life on Another Planet. Will Eisner es una de las personas más importantes del cómic estadounidense y algunas veces pasa desapercibido por muchos lectores. Él es reconocido por básicamente inventar el concepto de novela gráfica y por la gran calidad que tienen sus obras, en una etapa muy temprana. Esta historia en específico se publicó entre 1978 y 1980, aborda un poco temas de ciencia ficción, pero como Will Eisner sabía hacerlo muy bien, se enfocaba en la naturaleza humana. Originalmente fue publicado de forma serializada en The Spirit, pero ya después se recopilaría en un tomo. Su publicación corrió a cargo de Kitchen Sink Press. Esta es una obra muy buena, bastante ligera para empezar a conocer a Will Eisner. Nos encontramos un guión interesante y un dibujo muy bien elaborado. Si no conocen nada de este autor, pueden empezar a probar con esta historia. Y finalizo con una obra que fue publicada por Top Shelf, sello que actualmente pertenece a IDW, me refiero a Lost Girls. Esta obra se compone de 3 volúmenes, esta es la edición española, publicada por Norma. Como pueden ver es una especie de cofre y aquí tenemos los 3 tomos. Esta es una historia de fantasía, erotismo y muchos toques pornográficos. Está escrita por Alan Moore y tiene arte de Melinda Gavey. Como es costumbre y sello de Moore, hay muchos más temas implícitos y explícitos de los que parecen. Es una historia bien elaborada, con sus partes complejas y tiene un arte muy especial. No hay mejor forma de cerrar este video de colección. Como pudieron ver, sí tengo varias cosas de cómic independiente, pero a percepción personal siento que me falta mucho. Tengo muchas obras en mente y hay muchas otras que estoy por descubrir. Así que ya veremos en unos años cómo crece esta colección. Tú dime en los comentarios qué te pareció lo que mostré, cuál es tu editorial favorita y todo lo que quieras. Sigue en This Is Comic.